por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Dentro de la programación en 10 Televisión Andújar y en Ser Andújar vamos a hablarles de un deporte, vamos a hablarles de una forma de vida, vamos a hablarles seguidamente de algo que se imparte en los colegios como una actividad que desarrolla la mente, que desarrolla la inteligencia, que desarrolla la estrategia y que todos, en cierto modo, pues deberíamos saber mover esas piezas que son fundamentales en un tablero de ajedrez y quizá también en el desarrollo de la vida de cada uno. De hecho, ya saben ustedes que el origen del ajedrez pues está también basado en la estrategia, en las batallas, en muchas cosas de las que les vamos a hablar seguidamente con nuestro invitado. Le damos la bienvenida a don Francisco Fernández. Gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenido. Gracias a vosotros. Bueno, pues don Francisco Fernández recaló en Marmolejo hace un par de décadas, aunque sus orígenes son pues casi del otro extremo de la península, y yo quiero comenzar precisamente dando a conocer a nuestros telespectadores cómo surge el feeling de Francisco Fernández y Marmolejo. Pues sencillamente saqué unas oposiciones de profesor de filosofía y mi tercer destino fue Marmolejo. Mi mujer es andaluza, de hecho creo que fue ella la que eligió la zona, porque ella es de Torredonjimeno, y a mí, como me daba un poco igual donde recalar, pues al final acabé convirtiéndome en culipardo, ¿no? que es como llaman a los de Marmolejo. ¿Pero usted es de...? Yo soy de Irún, nací en San Sebastián, pero viví allí en Irún mucho tiempo, hasta que al final, pues circunstancias de la vida, pues me trajeron por aquí. Vine a tomar las aguas, ¿no? También. ¿Y cómo califica usted esa experiencia que se está teniendo, bueno, ya durante más de 20 años, me imagino que como un marmolejeño más, ¿no? Sí, bueno, Marmolejo es un sitio que está bien comunicado, es decir, que digamos, es un sitio agradable, y estuve dando clase allí hasta hace 4 o 5 años, pero luego por circunstancias laborales y demás, estoy dando clase aquí en Andújar, en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza, en el Viejo, como se le llama aquí. Sí. Pues vamos a comenzar, si le parece, aunque vamos a hablar de ajedrez principalmente en esta entrevista, pero vamos también a abordar esa faceta de profesor que tiene Francisco Fernández en Andújar. Pues soy profesor de filosofía, doy clase este año en el nocturno, también en el diurno, imparto filosofía y también una asignatura de un taller de ajedrez a los niños de primero de la ESO. Estoy muy contento con ellos, no se están dando cuenta de todo lo que están aprendiendo, porque eso es lo bueno que tiene el ajedrez, que aprendes sin darte cuenta, porque es un juego, y digamos que confío mucho en esa capacidad que tiene el ajedrez para transferir conocimientos de unas áreas a otras, casi sin sentir, que es como nos gusta hacer las cosas, no sin esfuerzo. Hay un esfuerzo, pero digamos el juego hace que pase de una manera muy cómoda, y eso hace que los niños o los chavales sencillamente aprendan sin darse cuenta, y por lo tanto sin acabar odiando la escuela, que es lo que acaban haciendo siempre, evidentemente. ¿Y cómo podemos transmitir a nuestros telespectadores lo que yo indicaba en la presentación de esta entrevista? Las ventajas que para las personas, para el ser humano tiene, pues precisamente colocarse delante de un tablero de ajedrez y estar moviendo esas piezas. Bueno, a mí me enseñó mi padre cuando era pequeño, es decir, y creo que el hecho de que sea tu padre, tu abuelo, tu hermano mayor, tu primo, que estoy pensando en mi propia experiencia, es lo más bonito de todo. Luego, convertirlo en asignatura, que es un poco la tendencia actual, está bien, pero yo creo que ese primer contacto tiene que ser un contacto más íntimo. Es decir, el hecho de estar una hora delante de tu abuelo, delante de tu padre, creo que es bueno por sí mismo, porque entre otras cosas no solemos estar tanto tiempo cara a cara con nuestros progenitores, porque no hay tiempo o por lo que sea. Y el mero hecho de estar cara a cara pensando y hablando, porque al final evidentemente se hablarían de otras cosas, creo que es bueno por sí mismo, ¿no? Y en cuanto al ajedrez, pues es un juego fascinante, tiene unas derivaciones culturales, artísticas, literarias, de todo orden, o sea, una cosa inmensa. Puede generar hasta cierta obsesión, porque es tan fascinante que
que genera cierta dependencia por el mismo interés que tiene, pero bueno, si se sabe llevar, por decirlo así, pues es un juego que te tiene que acompañar toda la vida, ¿no? ¿Qué desarrolla en las personas jugar al ajedrez? Hombre, yo soy un poquito escéptico acerca de que enseña a pensar y cosas de este estilo, ¿no? Si queremos vender la burra está bien, pero pensar ya sabemos, estaría bueno que tuviéramos que esperar al ajedrez para que nos enseñara a pensar. Pero yo una vez, lo suelo contar muchas veces, le comenté a mi hijo que creía él que le había enseñado el ajedrez, y él me contestó diciendo que velocidad, que es una cosa que me resultó curiosa que el chiquillo con 10 o 12 años me contestara. Es decir, el ajedrez dice que le enseñó a ser rápido a la hora de tomar decisiones y a la hora de evaluar bien los condicionantes que nos encontramos en los problemas cotidianos y escolares, por otro lado. Así que esa velocidad, que no suele ser algo que se suele decir, me parece muy interesante, entre otras cosas porque no fue la intervención de un chiquillo a esta misma pregunta que me estás haciendo tú ahora. En todo caso, digamos, lo más importante de todo es el propio esfuerzo personal. Es decir, que el ajedrez, si te ayuda a esforzarte por ti mismo a la hora de estudiar el juego o lo que sea, pues, y que es inevitable, evidentemente, pues es bueno en este sentido. Otra cosa es que el ajedrez saque de nosotros también las malas mañas y los peores vicios que puede tener uno, es decir, hacer seguidismo de lo que juegan otros, o sencillamente no confiar en uno mismo, sino digamos, estar pendiente de aquel que te está tutorizando. Ese tipo de cosas creo que son menos interesantes. Pero bueno, es la condición humana, diría yo, ¿no? En aquello que es fascinante también se encuentra el germen de la maldad o de la ineficacia. ¿Existe la jugada perfecta? Existe la jugada perfecta cuando las jugadas son obligadas, pero en general yo diría que no. Y además creo que es lo más interesante del ajedrez, cuando las jugadas son indeterminadas y por lo tanto hay diferentes opciones para plantear el juego así o asado. Lo que importa no es tanto la jugada, sino el conjunto de jugadas y la congruencia que hay entre ellas a la hora de plantear el juego tal y como sea. Es decir, no hay una jugada perfecta, salvo en casos muy puntuales, que son los menos interesantes, por otro lado. Y al revés, lo que a mí más me interesa es cómo orientarse en la indeterminación, porque después de todo hay cierta lógica que hay que seguir, ¿no? Bueno, nuestro invitado no solamente nos está comentando aspectos relacionados con el ajedrez, sino que además es un estudioso, porque es otra faceta importante. Hemos hablado de esa faceta de profesor, pero también usted pues tiene esa faceta de escritor. Háblenos de sus libros. Bien. Sí, yo fui, cuando empecé a interesarme por el ajedrez, allá por el año 99, 2000, una cosa así, aunque yo había sabido jugar siempre, además creía que jugaba muy bien, cosa que los que no saben jugar creen que saben jugar muy bien, es una cosa muy curiosa. Nos pasa sí. todo. Pues empecé a interesarme por el juego, a participar, a ver lo que era el ajedrez de competición, que es un mundo, bueno, un mundo aparte prácticamente. Y como después de todo soy filósofo, pues me gustan los libros, me gusta leer, empecé a tener muchísima información al respecto del propio juego y a descubrir auténticos hallazgos conceptuales en el juego y en los que han reflexionado acerca del juego. Y fruto de ese contacto conceptual, más que lúdico, pues es un libro que publiqué en el año 2010 en la editorial Plaza y Valdés, titulado El ajedrez de la filosofía, donde hacía una especie de recuento de cuál había sido mi experiencia al respecto del juego. Claro, eso está lleno de filosofadas y de autores que a los ajedrecistas evidentemente no les interesa, porque si hablo de Platón, de Wittgenstein, de Heidegger o de no sé quién, pues este no es Kasparov, ni es Carlsen, ni Arturito Pomar, que por cierto son grandes pensadores por sí mismos también, lo que pasa que reducidos a la faceta ajedrecística. Y entonces, digamos que ese libro, que ha tenido cierta repercusión,
digamos que a los ajedrecistas les parece demasiado filosófico y a los filósofos les parece demasiado ajedrecístico, así que no conformo a nadie. Pero en cualquier caso lo pasé muy bien escribiéndolo y creo que algunas de las cosas que digo se mantienen todavía. ¿Y cuáles de esas reflexiones son las que usted destacaría? Bueno, pues a mí creo que lo que más me interesa es el misterio de cómo se aprende a jugar al ajedrez bien, porque es una cosa que no está nada clara. ¿Cómo puede ser que un mocoso de 12 años te gane cuando yo me he leído 300 libros de ajedrez y sin embargo el niñato es capaz de darte jaque mate? Esto es un problema que ya Huarte de San Juan lo mencionaba. ¿Cómo puede ser que este ignorante me gane a mí que soy catedrático? Decía. Y es una experiencia que podemos tener todos, efectivamente. Y ahora mismo creo que un muchacho que tiene 18 años ha llegado a 2.800 puntos de Elo, que un récord, un iraní, que no le ha dado tiempo literalmente ni a vivir ni a leer, y sin embargo es un prodigio ajedrecístico. Así que ese problema de cómo se aprende, que parece a mí es un misterio, es una de las cosas que filosóficamente más me interesa. Y además que nadie lo explica bien, por otro lado. Y en relación con este tema, digamos, tengo unas investigaciones en marcha acerca del vocabulario y los conceptos que los ajedrecistas han forjado a lo largo de la historia, que son lo que algunos llaman palabras ajedrecísticas. Es una especie de diccionario que los ajedrecistas tienen en la cabeza, muchas veces sin conciencia de ello, es decir, no tienen una conciencia denominativa de esas palabras ajedrecísticas, pero sin embargo sí que las saben emplear. Es como mi abuela no sabía lo que era el pretérito indefinido, pero ella sabía hacer perfectamente el pretérito indefinido, ¿no? o lo que fuera. Y entonces estoy en esa labor de rastreo de esas palabras ajedrecísticas, que muchas de ellas están ya, digamos, glosadas y repertoriadas, pero, digamos, estoy descubriendo algunas de ellas y con cierta satisfacción al respecto, porque no es como que los maestros son muy reacios a comunicarlas, ¿no? Entonces los pobres aficionados tenemos que ir poquito a poco, digamos, descubriéndolas. ¿Ha evolucionado mucho el ajedrez? Pues yo en principio diría que no, pero evidentemente sería falso, ¿vale? O sea, me gustaría decir que no, porque, digamos, la aparición de la informática, de los programas informáticos que ya ganan a cualquiera por la capacidad de cálculo que tienen, pues hace que esa influencia esté haciendo que los ajedrecistas aprendan también de los propios ordenadores. Pero, no sé, yo tendería a decir que no, en el sentido de que si hacemos un recuento de los grandes ajedrecistas que ha habido, por ejemplo, Lasker, Capablanca, Botvinnik, todos estos que a lo largo del siglo XX, Fischer, etcétera, Kasparov, que a lo largo del siglo XX pues han sido los grandes, ¿no? Los grandes maestros, pues yo no diría que Capablanca juega peor que Carlsen ahora, o que Fischer hace en los años 70, que fue un boom, te acordarás de aquello, y de hecho Fischer, por ejemplo, tenía que ganar, le costó muchísimo ganar a Botvinnik, de hecho no ganó nunca a Botvinnik, hay unas tablas solamente, y Botvinnik ganó con muchísimas dificultades a Capablanca, o sea que, y Capablanca ya era mayor cuando fue vencido por Botvinnik, creo que en el año 35 o una cosa así. En fin, que si entonces hacemos caso de la dificultad que han tenido unos para ganarse a otros a lo largo de la historia, eso para mí sería un argumento para decir que no se puede decir que los actuales jueguen mejor que los antiguos, aunque sea verdad que la teoría de aperturas, que son los primeros movimientos que se hacen al principio de la partida, pues haya evolucionado mucho y por lo tanto muy probablemente los antiguos serían masacrados por los actuales en esa primera fase del juego. ¿Por qué? Pues porque se ha descubierto muchas cosas. Pero bueno,
Yo creo que con 6 meses de estudio se pondrían al día perfectamente y los truquitos estos pues se los ventilarían inmediatamente, ¿no? Esto es una reflexión que hizo Bobby Fischer acerca de Paul Murphy. Paul Murphy es de 1850, Fischer era de 1970, y decía, Murphy necesitaría unos 6 meses para ponerse al día y ya jugaría como nosotros. Así que te contesto con lo que Bobby Fischer decía acerca de Paul Murphy. Pero además de Bobby Fischer hay unos nombres y unos enfrentamientos que marcaron tendencia, diríamos, ¿no? Aquellos Karpov, Kasparov, Karpov, claro. Aquello iba más allá del juego, ¿no? Sí, a mí lo de Bobby Fischer me tocó tarde, ¿no? Porque yo soy del 67, Bobby Fischer es campeón del mundo en el 72, y yo viví más bien los Karpov, Kasparov, aquellos míticos, partidas y matches infinitos, ¿no? Porque no eran capaces de ganarse los unos a los otros, y luego hubo una rivalidad entre ellos bestial. De hecho, fue uno de los momentos de oro del ajedrez. Luego creo que decayó un poquito, y ahora con el prodigio que tenemos de Magnus Carlsen, que es el actual campeón del mundo, pues quizá haya una revitalización al respecto. Pues vamos a hablar ahora del ajedrez más cercano, si le parece a usted, porque además de todo lo que nos está comentando Francisco Fernández, él es el presidente del club Dama Morena, el club de Marmolejo, que está en Marmolejo, pero que al mismo tiempo absorbe jugadores de otras localidades, ¿no? Sí, el club Dama Morena surgió en el año 2006, con una serie de jugadores de Andújar y Marmolejo, y la vocación del club fue comarcal, es decir, que no pensábamos que el club ni fuera de Andújar ni de Marmolejo ni de ningún sitio, éramos universales, no universales comarcalmente, y no obstante luego con el tiempo conseguimos tener una sede que nos cedió el Ayuntamiento de Marmolejo, y allí tenemos el material, porque es un material delicado que hay que tener en algún sitio. Normalmente ha estado en casa o en el garaje de uno, vamos, que era una sede virtual, pero y efectivamente hay jugadores de Andújar, prácticamente la mayoría, algún profesor del Instituto Nuestra Señora de la Cabeza, alumnos de aquí y de allá, pero también recogemos gente, por ejemplo, de Linares, de Villa del Río, de Jaén, porque para conformar un equipo, pues quizá necesitamos... Bueno, y también son cuestiones de amistad, que finalmente alguien quiere jugar con nosotros y nosotros tenemos los brazos abiertos para acoger a cualquiera que tenga interés por el juego. Pues vamos a hablar precisamente de un club que la pasada temporada militaba en la Liga Andaluza, pero que el COVID les hizo mucho daño, ¿no? Sí, porque la Federación Andaluza nos descendió a la división provincial. Nosotros estábamos en primera división andaluza, pero como no participamos por los asuntos del COVID, no teníamos gente para hacerlo ni nos parecía lo más adecuado, pues nos castigaron descendiéndonos a la división provincial. Así que nuestro objetivo este año es dicho, pues hay que recuperar la categoría, y hemos quedado campeones provinciales recientemente en la competición por equipos, ganando todos los encuentros sin perder una sola partida, es decir, hemos arrasado directamente, como diciendo, nos castigasteis, pues aquí estamos nosotros con más fuerza, y entonces ahora a ver si le ponemos la guinda al pastel y somos capaces de, en la fase de promoción a división andaluza, pues ganar los 2 encuentros correspondientes y militar el año que viene en división andaluza. Hemos participado con 2 equipos, el Dama Morena A, que es el que ha quedado campeón, el Dama Morena B, y el Dama Morena B, digamos, recogería el testigo de la Liga Provincial el año que viene. Es ahí donde el Dama Morena B es donde metemos a los jugadores que se están fogueando, que son un poco más débiles o que están en formación, para que podamos luego acudir a ellos cuando los necesitemos. ¿Cómo nos analiza ese paseo militar, nunca mejor dicho, por aquello de que decían que el ajedrez también era un juego que inducía a pensar en los combates militares en épocas medievales? ¿Cómo lo diría usted analizando ese paseo militar que han tenido en la Liga Provincial? Bueno, paseo militar es una exageración. Hombre, se han ganado todos los partidos. Sí, hemos ganado todos los partidos, pero también hay que decir que éramos los favoritos, o sea que pero todo lo que no hubiera los sido, favoritos no ganan siempre. Cierto, pero si no hubiéramos quedado campeones hubiera sido un fracaso. Así que, como éramos los favoritos, digamos, teníamos la obligación de ganar. Así lo hemos hecho, hemos confirmado el pronóstico.
Y no obstante, digamos, también hay que decir que el nivel de la Liga Provincial no me parece el más alto del mundo, ¿vale? Pues es decir, que al haber competiciones autonómicas, las ligas provinciales, eso perjudica el nivel de las ligas provinciales. Así que es un arma de doble filo, digamos, la competición autonómica. Y de tal manera que, pues, digamos que no estoy especialmente satisfecho por este primer puesto. Creo que tuvo mucho más éxito, por ejemplo, cuando quedamos campeones en el 2016, que también de la Liga Provincial, porque lo hicimos con el equipo B, el Dama Morena B, y el Dama Morena estaba en la Liga Primera División Andaluza. Así que en el 2016 creo que ese, lo digo porque de cuarto tablero había un niño de 12 años y de cuarto tablero había otro de 14. No, en este caso, pues el más joven tenía 17, por ejemplo, ¿no? Y luego estábamos los talluditos, ¿no? Porque esto es muy curioso, porque es un deporte de jóvenes y de viejos, prácticamente. Y la generación del medio, de los que tienen entre 35, 40, 45, da la impresión de que se ha perdido para el ajedrez. Estamos la vieja guardia, ¿no? Y están los jóvenes que están pegando fuerte. ¿Y cuáles han sido los rivales más...? Pues ahí estaba Casino Primitivo, que es un club de Jaén, el CAL, también, que es otro de Linares, estaba el Jándula, que ha quedado segundo en la competición, creo que con mucho mérito, estaba Mengíbar, digamos, clubs clásicos de la provincia. ¿Qué nivel tiene el ajedrez hoy día en la provincia? Bueno, pues yo a veces voy a Palma de Mallorca a jugar y entonces digamos que hay un ranking, que es una puntuación que hace que uno sepa el nivel de aquella persona con la que está jugando. Pero hay ciertos decalajes entre diferentes provincias, de tal manera que a mí me daba la impresión de que un 1900 de Jaén era mejor que un 1900 de Mallorca, pongamos por caso, o al revés, ¿no? Sí. Da un poquito igual. Así que dentro de Jaén no creo que sea la peor provincia andaluza. Lo que pasa es que hay provincias que son mucho más pobladas, Málaga, Sevilla, Granada, y por lo tanto tienen más clubs. Y aparte es que Jaén está muy dispersa, es que Jaén es enorme, o sea, es más grande que todo el País Vasco. Yo es una cosa que cuando vine aquí a Andalucía, la percepción de la distancia que tenéis aquí los andaluces es alucinante. Cogéis el coche para iros a Linares a tomar algo. A mí me daba la impresión en el País Vasco, coges el coche de 50 kilómetros, ya te está saliendo. Y entonces era muy distinta esa percepción. No sois conscientes de cómo, claro, esto es como el oeste. Las películas de John Ford, ¿no? Una cosa así. Y esto me parece muy fascinante, sí. Por otro lado. Y luego, por otro lado, la vida en el pueblo, en las provincias andaluzas, y sobre todo en Jaén, que es la que conozco, es muy rica, por otro lado. No es una España vaciada, ¿no? Como se podría pensar en Castilla, ¿no? Que es una cosa un poco más triste. Pero sí, digamos, el ajedrez de Jaén goza de una mala salud de hierro, ¿no? Podríamos decir, y hay jugadores aquí en Jaén muy talentosos. Pues, por ejemplo, acaba de ser campeón de veteranos de Andalucía Curro Fernández Barrera, que es un auténtico genio, un jugador semi-retirado, pero que para mí, digamos, es la persona que más ajedrez sabe de toda España, y yo diría que de todo el mundo, o sea, una cosa alucinante, y sin embargo absolutamente desconocido. Y creo que da clases ahora a algunos niños también, por ahí, un tipo al que hay que reivindicar, ¿no? Una posible entrevista con él sería una cosa fantástica, vamos. Tomamos nota. Pero yo quiero que también me hable de la faceta organizativa, porque Marmolejo, ese campeonato de España celebrado recientemente en Marmolejo, y esa perspectiva de seguir apostando por el Marmolejo en organización de eventos similares, al igual que Linares, que bueno, se convirtió en un referente cuando aquellos míticos enfrentamientos que había, y que quiere recuperar la provincia de Jaén también esa faceta organizativa. Pues sí, digamos aquel torneo de Linares que fue mítico, el Wimbledon del ajedrez, que se le llamaba, atrajo el interés de todo el mundo. O sea, eso fue alucinante. Luego
por la circunstancia de la crisis se perdió aquello, pero desde hace unos años está habiendo un esfuerzo por traer a Jaén en general los campeonatos de España, se está consiguiendo, y nosotros, el Club Dama Morena participó en estas gestiones, yo estuve hablando también con el presidente de la federación y demás, para que en el balneario de Marmolejo se hiciera el campeonato Blitz, que fue durante una noche. Así que fue un éxito organizativo, aunque hizo un calor espantoso porque nos tocó la ola de calor aquella, y bueno, yo no sé si íbamos a salir vivos de aquello, porque es que tuvimos mala suerte en ese sentido. Pero también es cierto que digamos, tenemos tendencia a hacer la casa por el tejado, ¿no? Porque todo aquel dinero que las instituciones daban para organizar, por ejemplo, el torneo de Linares, luego no se concretó, por ejemplo, en una sede que hubiera en Linares para poder jugar al ajedrez. Lo digo porque cuando los extranjeros venían a Linares para seguir el torneo y luego querían echarse unas partidas, se tenían que ir a un bar, porque no había ningún sitio donde jugar al ajedrez en Linares, lo cual es un poco triste, porque eso, con unas migajas de ese presupuesto se hubiera podido hacer una casa del ajedrez, como hay en otros sitios, y por lo tanto yo creo que eso es precisamente lo que hay que hacer, es decir, hacer casas del ajedrez en los diferentes ayuntamientos o localidades, donde la gente pueda ir a jugar al ajedrez, que haya un monitor que esté pendiente de las mesas, de los tableros, de organizar todo aquello, y que eso con muy poquito dinero podría ser un incentivo para la juventud, pero no solo para la juventud, sino para todo el mundo, es decir, un lugar de reflexión, ¿no?, conceptual, que merece la pena frente a otro tipo de entretenimientos que francamente solo generan estupidez, ¿no?, a mi juicio, vamos. ¿Y el Club Dama Morena que usted preside, qué organigrama tiene? ¿Cuántos jugadores lo componen? ¿Cómo es el funcionamiento en sí del club? Bueno, pues el club, antes del COVID teníamos unos 30 jugadores, o sea, 30 socios jugadores, y en este momento solamente unos 15. Es decir, que el COVID nos ha pegado una buena tunda. Y digamos que solemos dar clases de ajedrez los viernes, las lleva un compañero mío en la Casa de la Juventud de Marmolejo, pero no solo eso, sino que también de manera más casual pues nos juntamos, llamamos a los niños que tenemos, les enseñamos algo y demás. Lo que pasa es que el COVID ha hecho que este tipo de iniciativas pues te da hasta miedo organizarlas, pero digamos esa era, digamos, la dinámica habitual. No clases, a mí me gustan sobre todo no tanto las clases institucionalizadas, sino aquellas clases en las que un niño se pone al lado de dos que saben más y el niño atiende y escucha, y ahora ponte aquí y juega, es decir, que haya un contacto íntimo entre los jugadores, y porque yo soy de la opinión de que el ajedrez se pega, es decir, que no hay ni que enseñarlo, sino que se pega solamente con el contacto y viendo cómo juegan los demás, ¿no? Así me explico yo el hecho de que si un jugador está pegado a un fuerte jugador, va adquiriendo sin darse cuenta el nivel de ese fuerte jugador. Y si se pega a uno que es malucho, sí, pues va a adquirir las malas mañas del malucho. Así que yo intento que los niños se acerquen a mí, pero no mucho, porque después de todo soy muy malo y prefiero que se acerquen a gente que sabe de verdad. ¿Qué lo tiene? Pues yo tengo entre 1900, 1800, bajando, no, eso no es nada, eso es una ridiculez. Pero bueno, le pongo mucho empeño, ¿no? Es lo importante, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo se implica el Ayuntamiento de Marmolejo con su club? Pues digamos ahora hay problemas para dar en efectivo dinero, los ayuntamientos tienen problemas para dar 1.000 euros, ¿no?, cosas de ese estilo, no. Normalmente pues nos proporcionan todo lo que es la infraestructura. Si por ejemplo tenemos que hacer algún torneo, pues compran los trofeos, o nos proporcionan los trofeos, o las botellas de agua, o algún piscolabis, o cosas de este estilo. También a veces nos dan material, es decir, nos dan unas partidas para material, que digamos compartimos o tenemos en usufructo, y alguna vez también pues vales de gasolina para los desplazamientos, porque es básicamente los gastos mayores que tenemos, ¿no? En diciembre se disputa esa promoción de ascenso a la primera andaluza, que yo me imagino que estarán ya ustedes pensando
en organizar el Marmolejo, todavía no se sabe la sede. No, será uno en casa y otro fuera, es decir, es uno en casa y uno fuera, ¿no? Uno fuera, no sé dónde, no sé cómo va a ser, si vamos a poder elegir rival, porque intentaremos elegir el rival más flojo para asegurarnos la promoción, pero también hay un poco de azar en eso. Y igual tenemos que ir a Granada, o igual tenemos que ir a Málaga, o a Córdoba, o la propia Jaén, que no sé exactamente si podemos jugar con alguien de Jaén, lo cual igual está un poco feo jugar con el de Jaén, porque te estarías eliminando, ¿no?, entre equipos más o menos primos o primos hermanos. Entonces jugaríamos una promoción en casa, otra fuera, y a ver qué pasa. Con aspiraciones de ascenso. Sí, claro, claro, no. Además, si no han perdido ningún partido. Sí, pero ahora nos toca jugar contra alguien que igual ha quedado campeón de Córdoba. Claro, entonces ya... Ahí ya no va en esa faceta de ser los favoritos, ¿no? Ya no. Podemos tener la suerte que nos toque un rival que no haya quedado primero, que igual haya quedado tercero, y se supone que será más flojo, o uno que esté un poco deprimido porque viene de descenso de la división andaluza, porque jugaremos o bien contra campeones provinciales o bien contra aquellos que descienden de división andaluza, que evidentemente no querrán descender. Es decir, que el nivel será más alto que el de la competición provincial. Pues Francisco Fernández, yo creo que esto lo vamos a dejar en tablas. Me parece muy bien. Y reanudamos la partida cuando me diga usted, hemos conseguido ya el ascenso, estamos pues, en primera andaluza. Exactamente. Que yo estoy seguro que eso va a ser antes de que acabe el año. De acuerdo, si perdemos no aparezco por aquí, ¿eh? Eso no se contempla. No se contempla. Lo dicho, que ha sido un placer tenerle aquí en nuestro estudio. Sí quiero, eso sí, dejarle nuestras cámaras, dejarle estos micrófonos para que sea usted el que invite a nuestros telespectadores, independientemente en el Club Dama Morena o en donde ellos le apetezcan, a que sepan lo beneficioso que va a ser ponerse delante de un tablero de ajedrez. Sí, bueno, yo diría con una broma que esto del ajedrez no hace daño, como ir a misa, como decía mi abuela, ¿no? Entonces como que no hace daño, ¿no? Así que ya es suficiente con que no haga daño, y evidentemente yo sé jugar al ajedrez desde que tengo 5 años o 6 años, me ha acompañado como afición y entretenimiento, pero también algo más a lo largo de mi vida, y desde luego, digamos, el Club de Ajedrez Dama Morena está abierto a todo el mundo que quiera jugar con nosotros. Pues ya lo saben ustedes, hay un club en Marmolejo, Dama Morena, con vocación comarcal, con las puertas abiertas, porque si ustedes desean participar o aprender o pues al mismo tiempo adentrarse en el maravilloso mundo del ajedrez, lo puedan realizar. Nosotros hoy se lo hemos querido ofrecer con Francisco Fernández, nos ha contado pues todo lo que realiza en el mundo del ajedrez, tanto en la docencia como en la escritura, como no, también con la práctica y el juego de ajedrez. Lo dicho, muchas gracias, enhorabuena y suerte para el ascenso. Gracias a vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.